días. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy en su materia de Derecho Procesal Administrativo. En esta clase nosotros vamos a analizar ya la parte práctica. ¿Por qué digo la parte práctica? Bueno, porque vamos a ver el primero de los procesos administrativos. Quiero comentarles, como ya lo he hecho anticipadamente, que existen diferentes tipos de procesos en cuanto a el ámbito administrativo. El primero es el no contencioso, que se hace ante la misma autoridad que emitió el acto recurrido. El segundo es el que sí es contencioso, y entonces ese va a ser ante un juzgado, en este caso ante la autoridad judicial, ¿ok? Ya veremos si es juzgado, en su momento si estamos hablando de tribunal, pero es ante una autoridad judicial, o sea, del Poder Judicial. Y el último es el proceso, que es un juicio completamente aparte, recuerden, y estamos hablando del juicio de amparo, que también hace respetar las garantías de los gobernados. Bien. Entonces, en este sentido, vamos a ver que el recurso de revisión es el primer tipo de proceso administrativo, que decíamos es el no contencioso y que se hace ante la misma autoridad que emitió el acto recurrido. Recuerden, recurso de revisión. Bien, este recurso de revisión tiene tres características que son: no hay una verdadera controversia. ¿Por qué no hay una verdadera controversia? Bueno, porque no hay como tal una contraparte. Solamente estás pidiendo que la autoridad lo revise, no que sea tu contraparte. En este caso, entonces, al no ser contencioso, precisamente lo van a encontrar ustedes en algunos lugares, algunos libros, algunos sitios de internet, etcétera, como proceso no contencioso administrativo o proceso administrativo, no contencioso, ¿ok? Porque les decía, pues no existe como tal una controversia. Mientras que cuando ya hablamos del proceso contencioso o judicial administrativo, pues la contraparte va a ser la autoridad que emitió el acto. La segunda característica dice que no trasciende la función administrativa, porque es precisamente la misma autoridad la que va a hacer la revisión. Y estoy hablando de una autoridad del Poder Ejecutivo y de la administración pública, sobre todo, atendiendo a este sentido. Y la tercera, no hay un órgano independiente para interponerlo. No vamos a hablar de que exista un órgano, que exista un ente donde se va a interponer este tipo de recursos de revisión, porque va a ser ante la misma autoridad que emitió el acto recurrido, o en este caso ahorita vamos a ver quién es quien puede resolver, pero se interpone ante la misma autoridad. Ahora, vamos a ver cuál es la definición. Y la definición es una sucesión legalmente ordenada de hechos y actos tendientes al nacimiento de una decisión final materialmente administrativa. Entonces, ya vimos la clase pasada la diferencia entre lo que es un proceso y lo que es un procedimiento. En este caso vamos a ver qué es esta sucesión legalmente ordenada. O sea, no podemos hablar de saltarnos pasos, tiene que haber ciertos pasos específicos que son los que vamos a analizar para que complementen todo el proceso, pero todos son estos procedimientos, pasos exactos que tienen que realizarse. Y todos, como dice aquí, son tendientes al nacimiento de una decisión final. ¿Por qué una decisión final? Porque el recurso de revisión lo que va a querer es que tengamos una decisión, ya sea que se confirme el acto, que se haga a un lado el acto, que se suspendan los efectos del acto, y ahorita vamos a ver cuáles son los otros efectos que pueden tener o cuáles son las otras resoluciones que se pueden dar después de haber tenido este recurso de revisión. Analicemos ahora los elementos de este procedimiento, de este recurso. Tiene que haber un particular que lo interponga. Algo importante de decir es que tiene que ser un particular, ya sea persona física o persona moral, pero es quien lo va a interponer. Tiene que cumplirse el plazo. Ahora, aquí puse que casi siempre es de 15 días, porque esto es dependiendo el tipo de proceso que sea, y la ley va a mencionar exactamente cuál es este plazo que se va a dar. Casi siempre es de 15 días hábiles. Después vemos que el acto administrativo impugnable. No podemos hablar de un recurso de revisión si no hay un acto administrativo, ¿ok? Si no hay este acto que crea yo que vulnera mis derechos, que menoscaba mis garantías individuales. Y enseguida se tiene que mencionar la autoridad que lo emite y que de hecho es ante quien lo vamos a promover. Tiene que afectarte, en este caso a ti como particular, ese acto. Si no te afecta, entonces no hay por qué interponer este recurso de revisión.
que esté establecido en la ley. Si no está establecido, es como cuando hablamos de un delito, tiene que estar tipificado. En este caso también tiene que estar establecido en la ley el menoscabo o esta afectación que tenga a tus derechos o a tus garantías. El siguiente es que cumpla con los requisitos de forma. Ya ahorita vamos a ver cuáles son esos requisitos de forma. Recuerden que cuando hablamos de requisitos de forma es pues que sea por escrito y todo lo que deba tener es escrito. Y el último, la obligación que tendrá la autoridad para dictar una resolución. También es importante mencionar, aquí sí tiene una obligación la autoridad de dictar una resolución. Recuerden que cuando se hace una petición, cuando se pide un permiso y no se te da una respuesta, estaríamos hablando de que entonces se te está denegando. Acuérdense, vimos que es totalmente diferente a lo que conocemos nosotros, por ejemplo, en el derecho civil, en el derecho familiar, aquel que el que cae otorga, aquí es todo lo contrario. Pero cuando ya hablamos de un procedimiento, cuando ya hablamos de un recurso, ahí sí tiene que haber una obligación de la autoridad para dictar una resolución. Y bien, vamos a pasar a lo que ya es como tal el procedimiento. Aquí vamos a ver el paso 1 y el paso 1 es pues se tiene que interponer por los interesados. Entonces en este caso el interesado que va a recurrir este acto tendrá que interponerlo. El siguiente vamos a hablar ante qué autoridad emite el acto. En este caso vamos a interponerlo ante la autoridad que emitió el acto y es en un plazo, como decíamos, de 15 días a partir del día siguiente aquel que surte efecto la notificación. Hay que decir la verdad y se va a interponer ante la autoridad que emite el acto, pero no va a ser él quien lo resuelva, a menos que él sea la autoridad máxima o el mayor rango, vaya, de la autoridad que lo emitió. Después vamos a ver que, lo que les comentaba, si lo emitió el titular, él mismo va a resolver. Pero si no es el titular el que emitió el acto, no será el mismo el que resuelva, sino el superior jerárquico. Vamos a suponer que, empezaron a hacer una obra pública en tu calle, pero que ahora les están pidiendo la cooperación a los vecinos y que no se cumplió con uno de los requisitos para este tipo de obras públicas, que es pedir la autorización y en su momento que acuerden la cooperación a través de un comité de vecinos para construir ese tipo de obra pública. Como no se cumplió con los requisitos, puedes recurrir ese acto porque probablemente te están pidiendo de más, no se les avisó con tiempo, no alcanzaron a sacar sus vehículos de sus casas y ya abrieron la calle y ya no pueden salir. Entonces, en este caso, si el que emitió el acto es el director de obras públicas, ¿con quién puedes estar o puedes pedir que lo resuelva? Pues el presidente municipal. Pero si te llegó directamente del presidente municipal, ¿quién tendrá que resolver? Él mismo, ¿ok? Bien, ahora vamos a ver qué es lo que debe de contener el escrito. El escrito para interponer este tipo de recurso de revisión debe contener, o sea, sus requisitos formales son el órgano administrativo a quien se dirige, el nombre del recurrente y el tercer perjudicado en caso de haberlo. Probablemente tú en este caso eres el recurrente, pero a lo mejor lo que tú estás pidiendo o promoviendo va a originar un tercer perjudicado. Entonces aquí hay que ponerlo de manera indirecta o directa, pero tendremos que mencionarlo. El acto que se recurre y la fecha de la notificación. Es importantísimo poner el acto porque estamos hablando de que este sería la sustancia, es lo que conocemos en el derecho civil, en el derecho familiar, como el documento base de la acción. Si no existiese ese acto, entonces tampoco tendría por qué existir un motivo y mucho menos algo que vulnere tus derechos. Por lo tanto, pues no tiene razón de ser el recurso de revisión. Tiene que entonces tener o poner el acto que se recurre y la fecha de la notificación para ver si sí estás cumpliendo que sea un plazo de 15 días a partir de que surtió efecto esa notificación. El 4, se tendrán que poner los agravios que causan. ¿Qué son los agravios? Pues los derechos que te están menoscabando, las garantías individuales que se te están vulnerando. La 5, la copia del acto o de la resolución. Si estamos hablando de que es una resolución, entonces tendrás que poner esa copia. Y si simplemente estamos hablando de un acto de autoridad, ya sea circular, ya sea oficio, etcétera, pues ahí se tendrá que mencionar.
Y por último, desde el escrito inicial se tendrán que presentar las pruebas, ¿ok? En su momento veremos cuándo se desahogarán las pruebas y de qué forma y cuáles son válidas en este tipo de procedimiento y cuáles no. Bien, vamos entonces a ver también cuáles son los efectos. Una vez que se termina el recurso de revisión, ¿qué es lo que puede suceder? Bueno, se pueden suspender los efectos del acto recurrido. Pueden decirte en este caso que se da la procedencia de tu recurso. O sea, que estás en lo correcto, que se te vulneran tus derechos y que por lo tanto se va a dar la nulidad, se va a hacer la revocación, se va a hacer una reforma y la última, que sería la no favorable para ti como particular, que se confirme el acto recurrido. Son, en este caso, las tres cosas que pueden suceder. Que se suspendan los efectos del acto, pero solamente suspender los efectos y ya. 2, que proceda tu recurso y que se nulifique, se revoque o se reforme. Y el último, que haya una confirmación del acto recurrido. Vamos a ver qué es lo que dice la Ley Federal del Procedimiento Administrativo. Debo decir que existe la Ley Federal del Procedimiento Contencioso Administrativo y existe la Ley Federal del Procedimiento Administrativo, que es lo que vamos a analizar a continuación. Vamos a empezar a ver desde el artículo 42. No voy a ver todos los artículos a partir de porque pues para eso está la ley. Si eso quisiéramos, consultamos directamente la ley. Solo me permití poner aquí, transcribir los que considero que son los más importantes para que entiendas el procedimiento no contencioso o el recurso de revisión. Primero, el artículo 42 nos menciona que los escritos dirigidos a la Administración Pública Federal, aquí hay que mencionar que hablamos de la federal, deberán presentarse directamente en las oficinas autorizadas para tales efectos o en las oficinas de correo mediante mensajería o telefax, salvo el caso del escrito inicial de impugnación, el cual deberá presentarse en las oficinas administrativas correspondientes. El artículo 44 dice que iniciado el procedimiento, el órgano administrativo podrá adoptar las medidas provisionales establecidas en las leyes administrativas y en su caso en la presente ley para asegurar la eficacia de la resolución que pudiera recaer, si existieran suficientes elementos de juicio para ello. El artículo 50 nos menciona que en los procedimientos administrativos se admitirá toda clase de pruebas, excepto la confesional de las autoridades. Entonces, sí puede haber confesional, pero de las partes. Confesional de las autoridades no se podrá admitir como prueba. No se considerará comprendida en esta prohibición la petición de informes a las autoridades administrativas respecto de hechos que no consten en sus expedientes o en documentos agregados a ellos. La autoridad podrá allegarse de los medios de prueba que considere necesarios, sin limitación más que lo que está establecido en la ley. El órgano o autoridad de la Administración Pública Federal ante quien se tramite un procedimiento administrativo acordará sobre la admisibilidad de las pruebas ofrecidas. Entonces aquí nuevamente recalco, es cuando hablamos de un procedimiento ante una autoridad federal, o sea, lo que se desprende del presidente de la República, las secretarías de gobierno, departamentos administrativos, órganos desconcentrados, descentralizados. Solo podrá rechazar las pruebas propuestas por los interesados cuando no fuesen ofrecidas conforme a derecho, cuando no tengan relación con el fondo del asunto, o sea que no tengan nada que ver con el acto recurrido, cuando sea improcedente o innecesarias, o en su momento contrarias a la moral y al derecho. Tal resolución deberá estar debidamente fundada y motivada, como lo hemos estado analizando y viendo desde anteriores clases. Espero que sí se alcance a ver lo que viene a la postre. El artículo 51. El desahogo de las pruebas ofrecidas y admitidas se realizará dentro de un plazo no menor a 3 ni mayor a 15 días, contando a partir de su admisión. Entonces, es primero necesario ver si se te va a admitir el recurso.
¿Cuándo no se va a admitir? Bueno, cuando a lo mejor se obscura, cuando a lo mejor no tenga motivación ni fundamento, y en ese sentido se te hará saber para que pues tú puedas llegar a cubrir lo que se considere que está haciendo falta. Pero una vez que está admitido, entonces tendrán también que hacer esa desahogo de pruebas. Por eso tendrá que ser no menor de 3 días ni mayor a 15 días. El artículo 52 dice que el órgano administrativo va a notificar a los interesados con una anticipación de 3 días el inicio de las actuaciones necesarias para el desahogo de las pruebas que hayan sido admitidas. ¿Ok? Entonces, siempre se va a notificar al interesado con una anticipación de 3 días. Por eso es importante lo que decimos, no menor de 3 días, porque se le tendrá que avisar al interesado. Recuerden, y vuelvo a recalcar, que es importante checar que no coinciden con los mismos plazos y términos de la materia civil y de la materia familiar. Por eso estamos hablando aquí, son 3 días después de admitido para que inicie el desahogo de pruebas. No puede ser antes de 3 días porque se te tendrá que dar aviso que van a iniciar el desahogo de las pruebas. Entonces, de 3 a 15 días máximo para desahogar las pruebas. Recuerda que van a poderse llevar a cabo todas las pruebas y la única que no es la confesional por parte de la autoridad, porque pues como tal, en este caso no es parte, ya que dijimos no hay 2 partes porque no hay controversia. ¿Ok? Entonces, espero que esta parte sí la estemos entendiendo y la estemos asimilando. El artículo 56 nos habla que una vez que se concluye el término de la tramitación del procedimiento como tal y antes de que se dicte la resolución, se van a poner a disposición de los interesados todas las actuaciones. O sea que ya se desahogaron las pruebas, ya se terminó la tramitación, pero aún no dictó sentencia. Entre ese lapso de que se termina la tramitación y se dicta sentencia, voy a poner las actuaciones a disposición de los interesados para que ellos puedan formular sus alegatos. No puede ser menor a 5 días ni superior a 10. Entonces, de 5 a 10 días tienes para formular alegatos. Si tú no quieres formular alegatos, lo tendrás que hacer de manera escrita. En este caso, pues tendrás que comentar que tomaste la decisión de no presentar alegatos. O por otro lado, una vez vencido ese término, se dará por concluido el trámite. Y entonces ahora sí se podrá dictar una sentencia, una resolución. Porque pues como tal, les decía, no es una autoridad judicial, no es como tal una sentencia, pero sí se tiene que dictar una resolución. ¿Ok? Último artículo, la resolución que ponga fin al procedimiento decidirá todas las cuestiones planteadas por los interesados. Entonces, tendrá que cubrir todos los puntos petitorios, por decirlo de alguna manera, todos los puntos que el interesado expuso en su escrito inicial, tendrá que abarcar la sentencia, ¿ok? Y también todas las derivadas del mismo. En su caso, el órgano administrativo competente podrá decidir sobre las mismas, poniéndolo, en este caso, previamente en conocimiento de los interesados por un plazo no superior de 10 días, para que manifiesten lo que a su derecho convenga y, en este caso, aporten las pruebas que estimen convenientes. Entonces, es importante esto analizarlo y vamos a poder pasar a un proceso contencioso administrativo una vez que se tenga esta resolución y que pues a lo mejor se decida que no están de acuerdo aún con esta resolución, sobre todo si estamos hablando de que confirme el acto recurrido, o que probablemente no resuelva de fondo todo lo mencionado en el escrito inicial. Entonces será ahora sí ante una autoridad judicial, que será el siguiente tema que nosotros estaremos viendo. Consideré muy importante que fuera de esta forma porque necesitábamos tener bien claros los pasos, los procesos, los términos dentro de lo que es este tipo de juicio. Que decíamos proceso como tal, no juicio. Les voy a pedir, por favor, hagan sus anotaciones en su libreta y manden su evidencia al grupo de WhatsApp.